Vamos a ir a la palabra del Señor, que Dios hable a nuestras vidas, que traiga libertad a nuestro corazón y que su palabra abunde en nuestros corazones para que podamos hacer lo que en su voluntad está que nosotros hagamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con algo que he venido enseñando, que es acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor de Dios, ese regalo inmerecido, es lo que Dios nos ha dado sin que nosotros hayamos hecho algo para recibirlo. Eso es gracia. La gracia es un regalo, la gracia es un favor, la gracia es la misericordia de Dios en nuestras vidas. No tuvimos que haber hecho nada. No hay obra que pudiera alcanzar la gracia del Señor. Es decir, no hay algo que yo pueda hacer que se compare con lo que Dios ha hecho por mí. Y eso es lo que creemos. Nosotros creemos que la gracia es lo que nos sostiene, es lo que nos levanta, es lo que nos sana, es lo que nos da fuerzas, es lo que nos guía. Pero también es la gracia, o por medio de la gracia, que somos perdonados, que somos restaurados, que somos redimidos, que son cosas que Dios ha hecho por nosotros cuando nosotros estábamos atados a nuestros pecados, a nuestra vieja manera de vivir, y que el Señor nos ha liberado de eso. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, pero lo hizo a través de Jesús. Jesús es el que murió en la cruz, establecido en la ley de Dios que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Así es que no había otra forma en que fuéramos perdonados permanentemente, porque antes, recordemos, ya lo hemos hablado, pero antes el pueblo de Israel era perdonado por medio de sus ofrendas. Por eso tenían un templo, por eso llevaban ofrendas al altar para recibir ese perdón de Dios. Ahora, eso lo tenían que hacer constantemente, cada 8 días, cada mes, en cada fiesta solemne, cada año, en el tiempo de la Pascua. Te tenían que hacer las ofrendas permanentemente, porque el hombre permanentemente estaba atado a su pecado. Entonces no había ofrenda que le limpiara al ser humano por completo, ni a los mismos sacerdotes que ofrecían en el altar el sacrificio en la cruz, el sacrificio en el altar de bronce, ni los mismos sacerdotes que traían el sacrificio, ellos eran perdonados permanentemente. Ellos tenían que apartarse durante un año, santificarse, apartarse del pecado, no contaminarse, estar limpios, y aún así, estando sin pecado durante todo un año para poder participar de las celebraciones solemnes y ser ellos quienes trajeran el sacrificio del pueblo delante de Dios, aún ellos, apartándose del pecado durante un año, ellos, antes de iniciar los sacrificios, tenían que santificarse por medio de un sacrificio también. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio para poder presentarse limpios delante de Dios. Ese es el sacerdocio que existía. Ahora, dice el libro de Hebreos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, esto es Jesucristo, él ya era limpio en sí porque no había pecado en él. Él no tuvo que santificarse por medio de un sacrificio. Él ya estaba limpio. No se halló pecado. Ni los mismos fariseos, ni los mismos religiosos de aquel entonces pudieron encontrar algo de qué culpar a Jesús de manera genuina. Es decir, no encontraron un pecado de qué acusarle. Así es que se inventaron pecados. Se inventaron faltas, se inventaron blasfemias. Decían, es que está blasfemando, es que dijo esto. Y además pagaron, lo dice el Evangelio, pagaron estos religiosos de aquel entonces, pagaron a testigos falsos para que testificaran falsamente contra Jesús y poderlo acusar. Porque solamente la palabra de ellos no contaba. No contaba, aún siendo los sumos sacerdotes o los sacerdotes religiosos de aquel entonces, aún siendo ellos los sacerdotes, no podían acusar solamente por su palabra a Jesús. Necesitaban testigos. Pero como no había quien testificara contra Jesús, porque lo que había hecho eran las obras de Dios en la tierra, entonces no lo pudieron acusar y compraron testigos para que lo acusaran falsamente. Entonces, Jesús, como lo dice Hebreos, siendo el sumo sacerdote en el que no se halló pecado, dice la palabra que él se ofreció, no solamente él era el sacerdote, no un sacerdote del orden de Leví, recordemos, de la tribu de Leví, de los hijos de Jacob, había una tribu que se llamaba la tribu, o eran los hijos de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob, y esa era la tribu de Leví.
de la tribu de Leví se establecieron los sacerdotes. Los sacerdotes a través de la ley. Es decir, Aarón, Moisés eran de la tribu de Leví y el sacerdocio que Dios establece son los hijos de Leví. Entonces, Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Así es que Jesús no era parte del sacerdocio. Por eso no lo llamaron sacerdote. Lo llamaron rabí, lo llamaron maestro. Porque era alguien que sabía la palabra, era alguien que sabía la escritura y que enseñaba la escritura con libertad. Entonces, él no era un sacerdote como los sacerdotes que venían de Moisés o de Aarón. Era un sacerdote diferente. Un sacerdote conforme, dice la escritura, conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es el sacerdote que se le presenta a Abraham después de una batalla donde sale vencedor y sale este sacerdote, el sacerdote de Salem, sale al encuentro con Abraham y Abraham le da a este sacerdote la primicia, la ofrenda, los diezmos de todo lo que habían ganado en esa batalla. Y él lo presenta delante del sacerdote de Melquisedec. Ahora, de ese sacerdote no sabemos nada, más que era el rey y sacerdote de Salem. Es lo único que sabemos. Era un buen sacerdote, era un sacerdote que honraba a Dios, que agradaba a Dios. Algunos teólogos dicen que es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay antecedente. Acuérdense, para Abraham todavía no existía la ley de los sacerdotes, todavía no existía la ley de Moisés. Así es, sin embargo, la Biblia lo reconoce como un sacerdote conforme a Dios, es un sacerdote que honraba al Dios verdadero. Entonces, este sacerdote es al que le rinde a Abraham sus ofrendas, sus diezmos, y se los da a él. Y entonces este sacerdote bendice a Abraham con una bendición maravillosa. Eso está en el libro de Génesis. Le estoy poniendo el contexto. Ok, todo esto que le acabo de explicar es porque Jesús es ahora de este tipo de sacerdocio. Y lo interesante es que la Biblia llama que nosotros, ustedes y yo, quienes hemos creído en Jesús, somos de ese sacerdocio. Somos del sacerdocio de Jesús. Por eso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, nos llama que somos pueblo adquirido, nación santa, sacerdocio de Dios. Nosotros somos sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Ahora, ¿por qué la Biblia nos da ese título, nos da ese privilegio o incluso esa responsabilidad de ser llamados sacerdotes? ¿Por qué nos llama así? Porque para Dios es importante que tú te presentes delante de Él y hagas lo que un sacerdote hacía. ¿Qué es lo que un sacerdote hacía? Presentar sacrificios delante de Él. Ahora, nosotros no vamos a venir delante de Dios a entregarle sacrificios, animales en sacrificio, ni ninguna persona. Incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que nuestro sacrificio es un sacrificio vivo. Es decir, no tenemos que quitarle la vida a nadie. Nuestro sacrificio es un sacrificio que está hecho para hacerse en vida. Es decir, tu vida y mi vida tiene que ser un sacrificio constante delante de Dios. Ahora, no es andarse sacrificando, ay, es que yo me sacrifico todos los días y sufro todos los días. No está refiriéndose a eso. Se refiere a esa entrega que nosotros le hacemos al Señor de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo todos los días? No te pide más ofrendas, no te pide más oraciones, no te pide más ayunos, no te pide más lectura de la Biblia, no te pide que estés todos los días en la iglesia. Lo que el Señor nos pide es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces esa es la parte que a nosotros nos corresponde cada día, de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto con la gracia? ¿Ese sacrificio vivo nos da más mérito delante del Señor? ¿Nos hace más agradables delante de Dios? No. Ese sacrificio vivo que tú haces todos los días de decir al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, mira, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy, te entrego todos mis bienes, lo que hay, lo que tú me das, mi trabajo, mis fuerzas, todo lo pongo. Eso nos hace, todos esos sacrificios que le presentamos a Dios, ¿nos hace más agradables delante de Dios? No. Delante de Dios ya somos agradables. Aunque tú no hicieras nada,
Aunque tú no hicieras ninguna acción, ningún acto, ninguna obra, ningún sacrificio, aunque tú ya no hicieras nada, solo por el hecho de haber creído en Jesús, ya te hace agradable delante de Él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué pedimos en la iglesia? ¿Por qué les aconsejamos o les sugerimos o les mencionamos, incluso a veces hasta les exhortamos a tener buenas obras? Tener buen comportamiento, buena conducta, ofrecer nuestras vidas en sacrificio a Dios. ¿Por qué los invitamos a congregarnos? ¿Por qué los invitamos a alabar, a cantar alabanzas al Señor? ¿Por qué los invitamos a hacer todas estas buenas obras? No para ganar un favor de Dios, sino porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Veníamos platicando con mi esposa, ahorita camino para acá, y mencionábamos ya lo mencionamos aquí en reuniones pasadas, recién lo mencionamos, a la mujer que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Se acuerdan? Que trajo un perfume muy caro y que lavó los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Y entonces cuando la mujer con sus lágrimas y el perfume y sus cabellos está lavando los pies de Jesús, ahora, no crea que Jesús acababa de ir al pedicure o al podólogo para limpiarse los pies. No, Jesús venía de la calle. Y como les he explicado antes, las calles en aquel tiempo no estaban pavimentadas, estaban llenas de tierra. Y en aquel tiempo tampoco había carros, que lo único que dejaban era contaminación de smog. No, la contaminación de aquellas calles era el ganado, los caballos, los camellos, las vacas, las cabras que pasaban por esas calles. Y ellos no van al baño antes de salir a la calle. Entonces, ¿la calle de qué estaba llena? De todo eso. ¿De qué estaban llenos los pies de Jesús? De todo eso. Y entonces, por eso se acostumbraba que cuando en aquella época, alguien llegaba a tu casa, lo primero que le hacías, como un gesto de amabilidad, era ofrecerle una tina con agua, y una toalla, y una sillita. Y entonces la persona llegaba a tu casa y tú le dices, mira, ahí está el agua, y ahí está la toalla, y ahí está la silla para que te... Y no era una ofensa, hermano. Al contrario, era una manera de darle la bienvenida a esa persona a tu casa. No era porque, ay, lávate los pies porque me vas a ensuciar, acabo de trapear. No, no era eso. Era un acto de, aséate, vienes de contaminarte de allá, vienes de ensuciarte tus pies. Entra cómodo a mi casa, sé bienvenido. Era una forma de darle la bienvenida a la persona para que esa persona se lavara los pies. Había quienes tenían mucho dinero y entonces una mejor forma de recibir a sus invitados era poner a un siervo a que le lavara los pies. Era la acción del más pequeño de los esclavos de esa casa, de los siervos de esa casa, que le tocaba lavar los pies de los que llegaban. Entonces era un acto de honrar y darle la bienvenida a aquellos que entraban a tu casa. Bueno, Simón el fariseo no le puso la tina, no puso un siervo a que le lavara los pies. Jesús entró a la casa a comer. Acordémonos que las mesas en aquel entonces no eran como las mesas de ahora. Las mesas eran bajitas, donde la gente se sentaba más o menos a esta altura, y había algunas que eran más bajitas, nada más les ponían un coquín y se sentaban a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que percibías cuando te sentabas a comer? Pues el olor de los pies. ¿De qué estaban llenos los pies? De tierra y de estiércol. Entonces, recibir a alguien en tu casa para sentarlo a tu mesa a comer y darle una tina con agua para que se lavara los pies, era un acto generoso, era un acto de bienvenida, para que cuando se sentara a comer tu comida, se sintiera a gusto. Tampoco incomodar a los demás que estuvieran ahí con ellos comiendo. Oye, no te lavaste los pies, te huelen. Y era una forma de darle la bienvenida. Bueno, el fariseo, Simón el fariseo, que recibe a Jesús en su casa, no lo hizo. No hizo eso. Entonces la mujer, cuando llega, esta mujer que estaba señalada de adúltera, de mala, de pecadora, esa mujer cuando llega, lo primero que hace es correr a los pies de Jesús y vertir el perfume que traía en sus manos, que era carísimo, vertirlo, derramarlo sobre los pies de Jesús y enjugarlo con su cabello, lavarlo con su cabello. Es decir, la mujer no le dio tiempo ni de pasar por una toalla a su casa. Así como fue movida e inspirada a darle esa ofrenda a Jesús,
Fue y corrió, y cuando lo encontró, ahí es lo que hizo, derramó el perfume, carísimo otra vez, que insista con lo caro, pero es que era importante en ese momento, y con los pies le lava. ¿Dónde iba a quedar todo eso? En ella. Toda esa porquería que Jesús traía en los pies, quedó en el cabello de ella. Ahora, Jesús sabía lo que el fariseo debía de haber hecho, lavarle los pies, besarlo de bienvenida. Un shalom acompañado con un beso es una muestra de bienvenida. Eres bienvenido. Te doy un beso como un gesto de amor, de gratitud, de bienvenida, de que no eres rechazado, de que aprecio tu presencia en este lugar. Esa era la forma de recibirse. Pero el fariseo no le dio el beso a Jesús. No le lavó los pies, ni le dio agua para que se los lavara, ni puso un siervo a que le lavara los pies. Y la mujer desde que entró, dice Jesús, esta mujer desde que entró me lavó los pies y no ha parado de besarme los pies. Y con sus lágrimas me está lavando. Jesús sabía lo que se tenía que hacer, pero no se lo exigió al fariseo. Pero cuando alguien lo hizo, como la mujer que hizo eso de lavar los pies de Jesús, Jesús le reconoce a la mujer y dice, y pone de ejemplo a la mujer, y dice, de esta mujer se va a hablar miles de años después, va a quedar su nombre en los evangelios, en mi mensaje, en mi historia, va a quedar la historia de esta mujer. Hoy seguimos hablando de ella y reconociendo lo que hizo. Y dice Jesús, esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer. Y da el ejemplo, dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. Y Jesús hace este ejemplo, hace esta comparación de la mujer, porque la mujer sabe todo lo que se le ha perdonado. Sabe todo lo que se le ha perdonado. Y no tiene otra forma que agradecerle al Señor haciendo esos actos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿a esa mujer la hizo más santa y más pura que el fariseo? No. ¿La hizo más agradable a Jesús por lo que hizo? No. Jesús le reconoce lo que hizo. ¿Por qué entonces nosotros oramos, leemos la Biblia, pedimos perdón por nuestros pecados, cantamos alabanzas, nos reunimos, nos congregamos? No para agradarle más al Señor, sino porque sabemos que se tiene que hacer. Es como lavar los pies de Jesús. Es como ungir sus pies con perfume. Lo hacemos porque sabemos cuánto Dios nos ha perdonado. Y por cuánto Dios nos ha perdonado, es que nosotros alabamos al Señor. Nos congregamos, nos consagramos a Dios. Es decir, nos apartamos del pecado. No para ser más merecedores del amor de Dios. Él ya nos amó. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender la gracia de Dios. Hemos venido hablando de la gracia durante estas últimas semanas. Si no los ha escuchado, vaya a Facebook y vuélvalos a escuchar, o si ya los escuchó, vuélvalos a escuchar. Ahí están los mensajes. Para entender la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Este favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Actuamos nosotros, todo lo que hacemos, las obras que hacemos, ¿las hacemos para agradarle más a Dios? No, las hacemos porque lo amamos. Porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él nos ha perdonado a nosotros y hay una gratitud en el corazón que no podemos callar. No podemos callar, no podemos quedarnos callados por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios hace por nosotros todos los días. Cuando te levantas en la mañana y despiertas, eres de los que, ay, otra vez ya amaneció. Señor, guarda el sol otro poquito. Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. O le agradecemos a Dios por la vida. Gracias, Dios. Puedo respirar. Y te levantas, ay, Señor, gracias, me puedo parar. Gracias, Señor, estoy vivo. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias por este día. ¿Somos de los que nos quejamos del día? ¿O somos de los que agradecemos al día? Porque cuando tú agradeces, entiendes lo que Jesús hizo por ti. Porque si no agradeces, si eres de los que te quejas, entonces no has entendido la gracia. Y necesitamos entenderla. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Todo este discurso ya, todo este preámbulo es para ir a segunda de Corintios. Ahí en el Nuevo Testamento están los evangelios, luego está Hechos, luego está
Romanos, luego está 1 Corintios y después está 2 Corintios. Así es que en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 9. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Amén. Porque hemos creído en Jesús. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado salvación. Y somos salvos por su gracia. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la Escritura. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? ¿Es Pablo el que escribe esta carta? ¿Quién le ha dicho a Pablo? Dios. Dios es el que le ha dicho. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vuelvo a leer la primera parte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y este es uno de los textos que más los cristianos citamos, pero a veces lo citamos fuera de contexto. A veces citamos el decir, bástate mi gracia. Entonces, Señor, yo me voy a bastar en ti y lo que tú hagas en mí, lo que no haga, pues no haga tu gracia. Pero a veces lo citamos mal o lo empleamos mal porque no alcanzamos a ver todo lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con esto. El apóstol Pablo está citando o está haciendo referencia a las veces que él le ha pedido a Dios que le quite un aguijón que está en su carne. Pablo tiene un aguijón. Algunos teólogos dicen que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía. Algunos otros teólogos dicen que no era una enfermedad, que era su mal carácter. Pablo tenía un carácter de pocos amigos, se peleó con Bernabé, su maestro. Bernabé fue el que lo recibió cuando nadie quería recibirlo. Bernabé lo recibió, el hermano, que Bernabé significa hijo de consolación. Así es que Bernabé lo recibió, lo acogió, lo enseñó, lo entrenó, lo presentó con los hermanos como ahora el nuevo hermano Pablo. Ya no era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, ahora era Pablo, el hermano que se había convertido al Señor. Y él fue el que lo enseñó, el que caminó con él. Cuando nadie creía en Pablo, Bernabé caminó con él. Hasta el día en que se enojaron. Hasta el día en que Bernabé le dijo a Pablo, oye, ¿y si traemos a Juan Marcos? No, Juan Marcos, la última vez que andaba con nosotros, empezaron los cocolazos y Juan Marcos salió corriendo, se regresó a su casa. No me entregas a ese muchachillo, está inmaduro. Y Bernabé dice, ¿cómo inmaduro? No, pues hay que forjarlo, hay que prepararlo, hay que enseñarlo. Le estoy parafraseando el texto, no es lo que dice así literalmente el pasaje en el libro de los Hechos. Pero Pablo no quería a Juan Marcos, porque los había abandonado en el momento más difícil. Entonces Pablo dice, no, ese no. Entonces hay una diferencia, porque Bernabé quiere entrenar a Juan Marcos de la misma manera que entrenó a Pablo, pero ahora Pablo, que ya está bien entrenado, que está bien macizo, bien fuerte en la fe, ahora no quiere al débil. Por eso Pablo después corrige. En el libro de Filipenses, cuando dice, ustedes son fuertes en la fe, no rechacen al débil. Él se ve a sí mismo viendo lo que él hizo. Tan es así que después, ustedes pueden leer en sus cartas, cómo pide que traigan a Juan Marcos. Es decir, ya no es el débil Juan Marcos, ya entendió que él no puede rechazar a nadie, que si Dios llama, él no es quien para rechazar. Bueno, Pablo tuvo este proceso de formación. Pablo tuvo este proceso de transformación. Por eso algunos teólogos dicen que no era una enfermedad, sino que era su mal carácter. Que para Pablo lo que le causaba problemas era este mal carácter que tenía. Ese era su aguijón. Otros teólogos se atreven a afirmar que era un pecado del cual Pablo no podía librarse, del que tenía que arrepentirse constantemente. Ahora, no era un pecado sexual o un pecado que dañara a otros, era un pecado en él como la ira o el enojo. Entonces Pablo le costaba mucho bajarle a la ira, bajarle al enojo, incluso bajarle al perdón. Ahora, son teorías. Ninguna de las cartas de Pablo nos explica cuál era este aguijón. Todos son conclusiones. Conclusiones por sus mismas cartas, conclusiones por lo que se ve en el libro de los Hechos, conclusiones por la vida de Pablo históricamente. Así es que no hay ningún texto bíblico que diga específicamente cuál era el aguijón de Pablo. Todas son explicaciones que se dan, conclusiones que se llegan, pero ninguna es una evidencia bíblica. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros creemos que los aguijones tienen que ser de cierta manera.
o tienen que tener ciertas características para ser un aguijón. Lo que yo entiendo en lo que dice Pablo acerca de este aguijón era algo que a Pablo le hacía bajarse de su nube. Así lo describe Pablo. Pablo dice, estas revelaciones tan grandes que he recibido de parte de Dios me harían a mí sentirme superior a todos los demás apóstoles y a todos los demás discípulos de Cristo. Pero tengo un aguijón que me recuerda que soy un simple humano. Es decir, tengo algo, tengo una falla, tengo algo en mi vida, una debilidad, dice Pablo. Tengo una debilidad en mi carne que me recuerda que soy un ser humano y que todas las revelaciones que pude haber recibido de Dios no me hacen grande, no me hacen extraordinario. Tengo un aguijón que me lo recuerda. Ese es el aguijón del que habla Pablo. Y ese es el aguijón que le ha pedido al Señor que se lo quite. Y le dijo, Señor, quítame este aguijón, ¿por qué soy así? Y el Señor le dice, no te lo quito. Señor, se lo pidió 3 veces. Y las 3 veces el Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. Por eso es lo que le dice el Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Ahora, por eso digo que nosotros no nos jactamos de nuestras debilidades. No andamos presumiendo nuestros pecados. Ay, es que yo soy pecador, pero es mi aguijón, ¿qué le voy a hacer? Ah, es que yo soy mentiroso, pero es mi aguijón. Ni modo, pues eso es lo que me tiene con los pies en la tierra. No nos jactamos de nuestras debilidades. No nos jactamos si tenemos miedo, si tenemos temor, si tenemos un mal carácter, si tenemos alguna enfermedad. No presumamos, yo traigo una enfermedad aquí que es mi aguijón. No presumimos eso como un mérito nuestro. Sino lo que dice Pablo es, yo puedo jactarme, yo puedo presumir que lo único que soy bueno es el permitir que Dios obre en mí. Porque yo lo que soy es débil. Si algo bueno tiene Pablo, dice Pablo, es permitir que sea la gracia de Dios la que obra en mí. Porque es lo que me dijo Dios, Pablo, bástate mi gracia. Es decir, hermano, hermana, no presumimos las cosas que hacemos mal. No presumimos que tengamos miedo, que seamos tímidos, que no podamos hablar con la gente. Eso no lo presumimos como un mérito propio. Lo que hacemos es entender que aún a pesar de esas debilidades, Dios nos hace salir adelante. A lo mejor yo soy muy tímido, muy reservado, pero cuando tengo que decir las cosas con certeza y con veracidad, las digo sin temor. Aún a pesar de mi timidez y mi miedo y mis inseguridades, puedo hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque de repente soy una chica superpoderosa, o soy un Superman, o un Popeye que se toma las espinacas y no. Tenemos una gracia sobre nosotros. Es la gracia de Dios que nos hace salir a pesar de nuestras debilidades. ¿Sí me explico? Entonces, en eso confiamos, en eso estamos creídos, por eso superamos incluso hasta nuestras propias debilidades. Hace muchos años, cuando me invitaban a mí, yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Señor, estoy hablando hace más de 25 años, me invitaban a predicar a los grupos de AA. Y entonces cuando yo iba a los grupos de AA, pues ¿cuánto fue que fuimos allá? Como 1 año, 2. 2, ¿no? Ya tiene. Todavía la última vez que fui a un grupo de AA, hace como 2 años. Y cuando me invitaban a esos grupos, una de las cosas que tienen los grupos de AA, que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que enseñan, uno de los principios que enseñan, es que el alcoholismo nunca se cura. Ese es uno de los principios de los 12 pasos de AA. Y enseñan que no se cura porque, por eso la frase de un día a la vez, solo por hoy. El solo por hoy es una explicación que se da de entender que yo sigo teniendo un peso, una enfermedad en mi cabeza o en mi corazón o en el alma, donde lo quieran ver. Y esa enfermedad de AA o de alcoholismo me impide a mí ser libre por completo. Entonces por eso me cuido todos los días. Todos los días tengo que cuidarme del alcoholismo. Y por eso es el solo por hoy.
o solo por hoy voy a mantenerme sobrio. No voy a pensar a mañana o en 15 días, o no voy a hacerle una promesa a mi mamá o a mis padres o a mi esposa de que ya nunca más voy a beber. Por eso la promesa que se hace es solo por hoy. Lo que te puedo prometer es que solo por hoy no voy a volver a tomar. Entonces, cuando yo estaba ahí en esas enseñanzas y les decía, yo ya no soy alcohólico, fui alcohólico, ellos se enojaban. Bueno, sobre todo los que enseñaban. No, es que tú no puedes decir eso, el alcoholismo no se cura. Le digo, pues a mí me lo curó el Señor. Yo no soy alcohólico. Ah, pero el alcoholismo es permanente y no puede ser. Bueno, pues a mí Jesucristo me libró del alcoholismo y me libró para siempre. ¿Y cómo le haces? No sé. ¿O cómo sucedió? No sé. Es algo que Jesús hizo en mi vida. Y no puedo explicarme cómo sucedió. No tengo palabras para decirte pasó esto, se me apareció, se abrió el cielo y se me apareció un ángel y me dio un sablazo en la espalda y mejor así te compones o te compones. Y no pasó nada de eso, no lo sé. Solamente sé que ya no soy alcohólico. Lo fui por muchos años. Fui drogadicto por muchos años. Fui un vagabundo, fui ladrón, fui mentiroso, fui muchas cosas. Pero ya no lo soy. Ah, es que eso no se cura. Pues a mí se me quitó. Y no me levanto en la mañana y digo solo por hoy, Señor. No lo digo. Sin embargo, sé que si yo me voy a meter en una cantina, pues sí, probablemente caiga. Si no me cuido, si no acepto la gracia de Dios sobre mí, por eso cuando me invitan a un lugar a tomar, digo, no, gracias, no bebo. Ah, ¿te pega tu mujer? Sí, me pega mi mujer. Ah, ¿te lo prohíben en tu iglesia? Sí, me lo prohíben en tu iglesia. Velo como tú quieras. Pero yo ya no voy. No me importa lo que pienses acerca de mí, no me importa. Puedes decir que soy un débil, que me pega a mi mujer, que me manda a mi mujer, que me manda a la iglesia. Puedes hacer lo que quieras. Pero yo lo que sé es que yo ya no lo hago. Porque su gracia es lo que me permite a mí no hacerlo. A eso se refiere Pablo. No es que Pablo presuma su aguijón, o no es que Pablo presuma que tiene debilidades, sino lo que Pablo hace es decirle a la gente, yo no soy yo, es Cristo en mí. Es su gracia la que me permite a mí salir adelante. ¿Sí está conmigo? Entonces tú y yo no tenemos que hacer las obras que hacían los sacerdotes antes, por eso mencionaba lo de los sacerdotes. No tenemos que hacer las obras de los sacerdotes, que antes hacían un montón de cosas para agradarle a Dios, sino lo que nosotros necesitamos es creer lo que Él hace en nosotros. No es todo lo que yo pueda hacer por Dios, es todo lo que Dios puede hacer en mi vida. Cambiarme, transformarme, renovarme, fortalecerme, darme el valor, darme la valentía para hacer algo, para emprender algo, para iniciar algo, para tomar decisiones, sin temor, sin miedo. Por eso nosotros no andamos causando lástima. Usted no tiene que andar causando lástima a nadie. ¿Cómo sufre? No, usted tiene que seguir. ¿Por qué? Porque es bien fuerte, porque está bien empoderado o empoderada y se puede levantar y todo. No. Porque hay una gracia sobre mí que me hace, a pesar de todos mis miedos y todas mis inseguridades, esa gracia me hace ir hacia adelante. Y en eso confiamos. Entonces no presumimos todas las debilidades que tenemos, pero sabemos reconocerlas. Sabemos reconocer que hay algo que me falla. Yo se los acabo de platicar. No fue a ustedes. Bueno, sí, se los he platicado muchas veces, pero acabo de estar en una reunión donde vi una persona que tiene un rango importante a nivel estatal, dentro de mi trabajo, en el ámbito de mi trabajo, y tiene un rango importante a nivel estatal. Y esta persona vino, tuvimos la reunión, hizo la reunión, habló y habló y habló y habló y habló. Entonces le digo a mi esposa, cuando le estaba platicando lo de la reunión, lo que había pasado en la reunión, digo a mi esposa, qué feo que seamos así, que hablemos y hablemos y hablemos y no escuchemos. Le digo, le dije a mi esposa, entendí esa debilidad en mí, que yo también soy de los que hablan y hablan y no escuchan. Entonces, cuando alguien me está diciendo algo, me está contando algo, yo respondo porque ya tengo la respuesta a eso que me dijo. Y ya sé lo que tengo que decir, y quiero hablar y ya callo a la otra persona y no le dejo decir y no le dejo expresar, porque yo ya tengo la respuesta. Digo, ese es un problema en mí, y le digo, ¿y qué mal se ve?
Le digo a mi esposa, tengo que corregir eso. Y entonces después de que le dije, tengo que corregir eso, en la noche yo estaba orando y diciendo, Señor, qué fea debilidad tengo, no me callo. Tengo que dejar que los demás hablen. Tengo que dejar que los demás se expresen. Y además no solamente eso, tengo que atender a lo que están diciendo. Tengo que poner atención a lo que están hablando. Tengo que cambiar eso en mí. Ahora, sé que han mejorado mucho. Si ustedes me hubieran visto hace 20 años, pues ni se acercan para platicar conmigo. Pero por eso mis hijos dicen, no, es que tú le preguntes algo a mi papá y te da un sermón de 2 horas. De verdad, eso decían mis hijos. Cuando eran ellos pequeños, oye papá, ¿y por qué pasa el sol todos los días? No, les daba toda la explicación, y desde que la creación, cuando Dios creó, hizo las lumbreras, una paredilla, les daba el sermón de 2 horas. Entonces, el ver tus debilidades no te hace un fracaso. Reconocer que tienes debilidades no te hace un fracaso, porque esa es el otro extremo. El otro extremo es, presumir tus debilidades. Yo soy pecador. Pero el otro extremo es acomplejarte por todas tus debilidades. Sentirte un fracaso, sentir que la vida no te funciona, sentir que nunca vas a salir adelante, creer que estás destinado para la pobreza y la miseria. Eso es el otro extremo. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno para nosotros. Nosotros estamos al centro. Reconocemos nuestras debilidades, pero no nos tiramos al suelo por ellas. Reconocemos nuestras debilidades, pero no presumimos nuestras debilidades, sino que entendemos que es el Señor el que nos ayuda a superarlas. ¿Sí está conmigo? Vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo el Señor Jesús nos explica esto. Porque Él le explica a los discípulos acerca de esta necesidad que tenemos de Él. Hermano, nosotros tenemos una necesidad de Dios. Hoy en día, una de las cosas que más se enseña, tanto en redes sociales como en las escuelas, como en todos lados, una de las cosas que más se enseña es que no necesitamos a Dios. No lo necesitamos, tú puedes solo. Incluso hay religiones donde dicen, tú eres Dios. No necesitas a Dios, tú eres tu Dios. Y eso es muy cómodo, qué chido, ¿no? Pero el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, no vea Romanos, pero en el libro de Romanos capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo explica cómo el ser humano quitó a Dios de su existencia. ¿Cómo quiso el ser humano no escuchar a Dios, no hacer caso a Dios? Y dice el mismo apóstol Pablo, y por esa razón, porque sacaron a Dios de sus vidas, por esa misma razón, Dios los entregó a sus propias pasiones. Y una de las cosas que yo te aconsejo es que si todavía tienes alguna batalla, por ejemplo, el enojo es tu adrenalina que disfrutas tanto en la mañana cuando te levantas y empiezas a gritar, y si eso te levanta, te despierta, es mejor que un café por la mañana, y eso te hace sentir bien. Ese enojo no es algo que debes de fomentar, no es algo que debes de alimentar, pero es algo que puedes usar a tu favor, que Dios va a usar a tu favor. Esa adrenalina, ese enojo, esa molestia, ese mal hábito, esa actitud que a veces tenemos, Dios lo va a usar para tu bien. Dios puede usar, mire hermano, cuando hablamos de ser renovados y transformados, el Señor no te hace una nueva criatura y te hace algo contrario a lo que eras, sino que va a usar lo que eras para mejorarlo. Si antes el enojo era tu fuerza, al rato ese enojo va a ser la causa o la razón para que tú puedas ayudar a otros a superarlo. Vas a aprender a superar tu enojo, tus miedos, tus inseguridades. Me gusta cuando el Señor llama a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Dice, Moisés, tú vas a ir a liberar al pueblo. Y Moisés dice, Señor, soy tartamudo. ¿Cómo me mandas a mí? El Señor dice, ay, Moisés, perdón, sí es cierto, tienes razón, mira, no puedes hablar. El Señor no cambió el guión. El Señor dijo a Moisés, ¿y qué te preocupa? Soy yo el que está contigo. Pero ¿cómo? Y él dice, pues no, a lo mejor no vas a hablar tú, va a hablar tu hermano Aarón. Pero con el que voy a hablar va a ser contigo, no con Aarón. A ti te voy a decir qué hacer. Imagínense la paciencia de Aarón para estar tomando nota, dictado de lo que dijera Moisés. Pero Dios no desechó a Moisés por ser tartamudo. No lo desechó. Así es que Dios no te desecha a ti por tus debilidades.
Dios usó esa debilidad de Moisés para mostrar su poder en Moisés. Yo creo que por eso se enojó cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Pues dice, ¿qué le habla la peña? Mejor de una vez le doy. Pero ese error de Moisés fue lo que lo dejó fuera de la tierra de Canaán. Entonces, tenemos que entender que nuestras debilidades en las manos de Dios son fortalezas. Eso es lo que dice Pablo. Mis debilidades en las manos de Dios se vuelven fortalezas. ¿Está conmigo? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 al 16. Dice la palabra del Señor. Es el Señor Jesús el que está hablando. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿porque qué? Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Así como yo, versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Este pasaje a mí me da mucha luz me da mucha claridad acerca de entender un poco más lo que es la gracia de Dios en nosotros, y que lo que hacemos nosotros es solo por su gracia. Hay cosas que podemos alcanzar por nuestro propio mérito. Hay cosas que podemos lograr en nuestras vidas que merecen un aplauso y un reconocimiento, y que la gente te diga, bravo, bien hecho. Pero créame, honestamente, el mejor aplauso y el mejor reconocimiento que podemos recibir es de parte de Dios. Que Él te diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Ese sería un reconocimiento maravilloso, pero que no veremos sino hasta el final de los tiempos. Cuando el Señor nos llame a cuentas y Él te llame a su presencia, entonces el Señor te dirá bien hecho o mal hecho, dependiendo de lo que hayamos hecho. Entonces sí es importante para nosotros entender que lo que podemos hacer hoy en nuestras vidas para permanecer en nuestro Señor Jesús es seguir las instrucciones de Jesús. Y una de las instrucciones más claras en este pasaje es acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso entiendo que es por gracia. Por eso entiendo que es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Lo dice en el versículo 16. Dice el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Nosotros elegimos la religión en la que estamos? No. ¿Nosotros elegimos el camino en el que estamos? No. No es casualidad. La vez que te acercaste al Señor y que le abriste tu corazón, no es casualidad. No fue fortuito, no fue buena suerte, no fue tu corazón bondadoso y amable que abrió su corazón o que abriste tu corazón para que Jesús viniera a tu vida. No, hermano, el Señor nos escogió. Ahora, yo estoy convencido, esta es mi teoría,
no lo dice la Biblia, pero mi teoría es que Dios escogió a todo el mundo. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. No unos cuantos. Pero también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo, se me fue el capítulo, pero está en Apocalipsis cuando el Señor dice, lo citó la pastora en la mañana, decía, o dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Así es que Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo le abre su corazón. ¿Sí está conmigo? Dios escogió, creo, por lo que leo aquí y lo que leo en Juan 3:16, creo que Jesús dice, yo escogí a todos, pero no todos abrieron su puerta. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué pasa eso? Porque no todos estamos dispuestos a abrirle el corazón a Jesús. Porque no todos estamos dispuestos a hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. No todos estamos dispuestos a atender el llamado de Dios. Ok, ahora tú ya escuchaste, tú ya abriste tu corazón, tú ya lees la Biblia, tú escuchas la palabra, tú te congregas, tú asistes a la iglesia. Ok, ya eres parte de aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús. ¿Luis, es por tu mérito? No. Dice Jesús, no me escogiste ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El apóstol Pablo lo reafirma en Efesios capítulo 10, Efesios capítulo 2, no 10, Efesios capítulo 2. Si me muevo un poco rápido en la Biblia, no se preocupe, si voy de texto a texto, no se preocupe, trato de darle fundamento a lo que le estoy enseñando. Pero si usted se perdiera en el texto de la Biblia, si usted se extraviara en el texto de la Biblia, no se preocupe, queda en el mensaje, queda el audio en el video y usted puede revisarlo después y tomar nota. Pero lo importante es que no se me extravíe en la búsqueda del pasaje. Está ahí en la Biblia y lo único que le doy es la cita para que usted pueda saber dónde se encuentra. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿somos salvos por nuestro mérito? No, somos salvos por la fe. ¿Qué es ser salvos? Salvos no es solamente el momento de ir al cielo. Esa es una gran parte de la salvación. Fuimos salvados de la condenación fuera y lejos de Dios por la eternidad. La salvación es ir al cielo, ir a la eternidad con Dios por la eternidad, estar con Él, no lejos de Él. Eso es salvación, pero no es toda la salvación. La salvación no solamente es el boleto al cielo. La salvación es la vida nueva que Jesús promete. La salvación es el perdón de nuestros pecados, es la redención. La salvación también es la vida nueva, de la que habla, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. La salvación es esa plenitud que Jesús nos habla en Juan capítulo 10, versículo 10. La salvación es la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestras enfermedades. La salvación también es la liberación de nuestra alma. ¿Quieres tener un poco más amplio qué implica la salvación? En Lucas capítulo 4 el Señor Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los afligidos, sanidad al corazón de aquellos que tienen un corazón quebrantado, etcétera, etcétera. Todo eso implica la salvación. Entonces, esa salvación es la que Jesús nos ha dado, no solamente para la vida eterna, sino también aquí. Entonces, aquí también tenemos salvación. Aquí también somos librados. Ay, pastor, yo ya soy salvo, pero aquí en esta vida voy a sufrir solamente hasta la vida eterna. Ya voy a estar en paz. Ahí sí. No. La vida también es aquí. La vida plena también es aquí. La llenura del Espíritu Santo es aquí. La transformación de nuestro entendimiento es aquí. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que hemos recibido por gracia la salvación, es a lo que se refiere Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Es por gracia. ¿Sí está conmigo? Luego en el versículo 17, ahí en el versículo 9 del Evangelio de Juan, regresamos al Evangelio de Juan. Es más, póngale ahí un separador en el Evangelio de Juan, capítulo 15,
porque vamos a estar regresando ahí. El Evangelio de Juan capítulo 15, ahora lean conmigo del versículo 9 al 13. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Te ama Dios? Sí. ¿Te condiciona su amor Dios? No, de ninguna manera. Dios no condiciona su amor. Él tiene amor para todos. El problema es que no todos aman al Señor. Ese es el problema. Realmente no es que Dios no ame al mundo. Pastor, pero ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué mueren los inocentes? Muchas preguntas nos surgen. ¿Por qué Dios permite tantas cosas si en verdad Dios ama al mundo? Precisamente porque Dios ama al mundo, no ha acabado con la maldad del mundo. Dios nos ama. La Biblia dice que no ha llegado el final de los tiempos por causa de nosotros. Porque Dios nos ama a nosotros, porque Dios sigue obrando en nosotros, porque hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús. Porque hay muchas personas que necesitan encontrar un lugar donde se enseñe una sana palabra, una sana doctrina que transforme sus vidas para una mejor relación con Dios. Hay mucho que todavía no pasa. Y no es otra cosa más que la misericordia de Dios obrando. ¿Qué es la misericordia de Dios? Ya se los he explicado en otro momento. La misericordia de Dios, cuando yo digo, Señor, dame misericordia, ¿qué es lo que Dios te va a dar? No te va a dar lástima, no te va a dar compasión. La misericordia es el amor inagotable de Dios, el amor interminable de Dios. Así es como se traduce misericordia de la Biblia. La misericordia es el amor inagotable, es el amor incansable, interminable de Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, ten misericordia, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Amor. ¿Cómo te va a mostrar su misericordia? Con amor. Amándote. Amándote en tu momento difícil. Ayudándote a salir en tu momento difícil. Por eso cuando dice la palabra del Señor, como el Padre, ahí en Juan, capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nos da una instrucción del Señor: permanezcan en mi amor. Y esto es importante porque mucha gente piensa que permanecer en el amor del Señor es hacer muchas cosas para Dios. Hablábamos mi esposa y yo, si nosotros pudiéramos traer flores aquí a la iglesia, ¿cierto? ¿Tiene alguien prohibido traer flores? No. Cualquiera puede traer flores y podríamos llenar aquí el altar de flores y decorar todas las semanas, todos los días, llenos de flores aquí el altar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es parte de nuestra cultura. Solo por eso. Pero si alguien lo hiciera y de repente, no sabemos quién, anónimamente cada 8 días trae unos ramotes de flores y decoramos aquí el altar de flores, y cada 8 días usted llega y dice, ¡ay, qué bonito se ve el altar con flores! ¡Ay, pastor, ahora sí se puso las pilas! Ok, y cada 8 días hay flores y flores y flores aquí en el altar. Y de repente un domingo, la persona que nos trae flores anónimamente no trae flores. ¿Qué pasaría con el resto de nosotros? Empezaríamos a decir, ¿y ahora por qué no hay flores? ¿Y ahora qué le pasó al hermano que traía flores? Hermano, ¿y las flores? Pastor, ¿y las flores? ¿No serían más importantes las flores que la misma presencia del Señor? Muchas cosas pasan en la iglesia que se nos vuelven más importantes que Dios. Por eso el Señor Jesús tuvo que aclarar, dice, no es la ofrenda lo que hace el altar. El altar es lo que santifica la ofrenda. No es el sacrificio que puedas traer a Dios lo que hace tu sacrificio valioso, sino que es Dios quien le da valor a tu sacrificio. Es el amor de Dios en tu vida lo que hace que tu vida sea transformada. Es el amor de Dios en el que tú permaneces lo que hace que tu vida permanezca en Él. Si está conmigo. Por eso Dios aclara primero, Jesús dice, Dios me amó a mí y yo lo amo a Él. Ahora ustedes permanezcan en este amor. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Lea conmigo, lo dice ahí mismo el Señor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesús que quiere que nosotros guardemos? ¿Cuáles son? ¿Los 10 mandamientos? Dice, permanecer en mi amor. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No robarás, no matarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Los 10 mandamientos que están ahí. O los 337 mandamientos, 33, no me acuerdo. Los 633 mandamientos o 37 mandamientos que están en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál de todos hay que guardar? Por eso el Señor Jesús sigue diciendo, miren, vean. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento que nosotros tenemos que cuidar para permanecer en su amor? Amar al prójimo, hermano. Ama a tu prójimo. ¿Cómo vas a poder experimentar el amor de Dios si no amas a tu prójimo? No me lo estoy inventando. El mismo apóstol Juan que escribió este evangelio, también escribe en su carta, en la primera carta del evangelio de Juan, dice, primera carta de Juan, casi al final de su Biblia, capítulo 4. No pierda el evangelio porque vamos a regresar al evangelio, pero bueno, ahorita lo busco. Pero ahí en primera de Juan, casi al final de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 17 al 21, dice la palabra del Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ah, qué bonito que usted sea un perfecto ejemplo del amor de Dios. ¿Cuántos quieren ser un perfecto ejemplo del amor de Dios? Y cuando la gente te vea y diga, ay, qué bonita persona eres. Qué bonita persona eres. Cuánto amor irradias. Cuánta bondad. No, hombre, haz de cuenta que estoy viendo un ángel. ¿A cuántos les han dicho eso? ¿No? Caramba, ¿qué está pasando? Pues no teníamos que hacer eso. Yo sí puedo presumir que al menos unas 3 personas me han dicho, ah, es que usted es un ángel del Señor. Mientras no diga que soy un ángel caído, todo está bien, ¿verdad? Ok. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Cuántos tienen temor? ¿Les hace falta amor? Híjole. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Levante su mano. Yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios. Que el poder de Dios se derrama. ¡Ah! Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Dígale a tu hermano, no, mejor no le diga. Pero aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿quién es tu hermano? No se está refiriendo a tu hermano de sangre. Se está refiriendo a cualquiera que te rodea. Porque necesitas leer toda la carta del apóstol Juan para entender a quién se refiere cuando dice hermano. Si tú aborreces a alguien, uy, me quedé supuesto, uy, ojalá, hay un Dios. Si tú aborreces a alguien y dices que amas a Dios, estás mintiendo. Porque no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. ¿Se da cuenta de nuestras debilidades? ¿Se da cuenta por qué sí necesitamos la gracia de Dios? Para poder amar a aquellos que incluso nos hacen daño. El Señor Jesús lo dijo. Si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes en ello? Eso hace cualquier persona. Él llama gentil, pero eso hace cualquier persona. Lo que tú debes hacer es amar a tu prójimo. Incluso les puso un ejemplo a los judíos de aquel entonces con el buen samaritano. Ustedes se acordarán del pasaje. Los judíos no querían a los samaritanos. Y la persona que puso como ejemplo de una persona que sabe amar es un samaritano.
Pasó el Leví, pasó el sacerdote, y ninguno de los dos atendieron al judío que estaba tirado, que había sido asaltado y golpeado, casi a punto de morir. Y el único que amó a su prójimo fue el samaritano. Ese es el amor que el Señor espera de nosotros. Nosotros no podemos venir aquí a la iglesia, Señor, te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Sí, ¿y tu prójimo? El Señor mira a nuestro corazón. El Señor no juzga que tú levantes las manos, no levantes las manos. Por eso les he dicho aquí, hermanos, si no se sabe la canción, no se preocupe. Si no se sabe la canción que estamos cantando, no se preocupe. No lo voy a forzar a que se la aprenda. Pero cuando usted esté aquí, entréguele su corazón a Dios. Entréguele al Señor sus vidas, sus cargas, sus preocupaciones, sus afanes. Escuche la canción y deje que la canción ministre su vida. Para que usted se fortalezca y salga con buenas ganas de aquí. Pero no podemos venir y querer aparentar algo delante del Señor cuando el Señor mira tu corazón. Y el Señor nos mira y dice, ¿cómo vienes y me dices que me amas? Si acabas de pelearte allá afuera y maldijiste y lamentaste a la familia entera, ¿cómo me vienes a decir que me amas? Ten un corazón íntegro y muestra tu amor al prójimo. ¿Sí está conmigo? Entonces ya entendemos el mandamiento de Jesús. Cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Amando al prójimo. Porque el mismo Juan nos explica y nos dice, es que tú no puedes permanecer en el amor de Dios si no amas a tu prójimo, no lo vas a experimentar. Y nos explica por qué. Termina diciendo, dice, si alguno dice, estoy en el versículo 20 de la primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es la mejor manera de amar a Dios? Amando a tu prójimo. Y entonces, ¿se da cuenta por qué permanecemos en el amor? No es magia, no es hechicería, no es brujería, ni es algo místico, es algo práctico. Dios es práctico, hermano. No nos da cosas raras de que mira, flota en el aire y cuando flotes ahí me vas a encontrar. No. Medita y cuando estés flotando ahí nos encontramos en un paralelo espiritual. No, hermano, es simple. ¿Quieres estar en mi presencia? ¿Quieres conocer mi amor? ¿Quieres permanecer en mi amor y todo lo que pidas se te haga? Ama a tu prójimo. Así de simple, es práctico. ¿Cómo sabes que estás en el amor de Dios? Amando a tu prójimo. No guardando rencor, no teniendo envidia, no deseándole lo peor al de al lado, a tu vecino, a tu pariente, a quien sea. Le deseas lo mejor, que le vaya bien, que Dios le bendiga. Ojalá todo te resulte, ojalá tengas éxito. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo encontramos respuesta a nuestras oraciones? Permaneciendo en el amor del Señor. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Amando al prójimo. Y entonces vas a entender por qué Dios te ama. Ay, pastor, pero esta persona no se deja amar. Uno quiere amar al prójimo, pero ellos no se dejan. Y entonces vas a entender cómo es que Dios te ama. Porque siendo como tú eres, aún así, Dios te ama. ¿Sí está conmigo? Entonces tú amas al prójimo no porque se porta bien, no porque es buena gente contigo, no porque te saluda en la mañana. Vecino, buenos días, Dios le bendiga, mire, el corazón de Dios. No, tú amas al prójimo porque es un mandato de Dios. Y entonces tú cuando lo amas a Él, siendo como es, entonces tú entiendes que Dios te ama a ti, siendo como eres. Pastor, pero entonces tengo que ser alcahuete del malo, tengo que amar su maldad. No está diciendo que ames sus maldades. Amas a la persona por el hecho de ser una persona. Oiga, pastor, pero lo que hace es malo. Ok, entonces oremos para que esa persona sea alcanzada por el amor de Dios. Pero lo que está haciendo es pecado. Sí, por eso oramos por la persona. Para que sea tocada y su vida también sea cambiada, como la tuya fue cambiada, porque antes tú también estuviste ese pecado. ¿Sí me explico? Entonces así es como permanecemos en el amor del Señor. Y entendemos que su amor es por
Gracia. Y entonces tú amas al prójimo porque se lo ganó. No, por gracia. Y entonces tu vecino vende, ¿por qué le pasó? ¿Por qué me saluda? Y de repente vas a quebrar la dureza del corazón de esa persona por medio del amor. No por la imposición. No diciendo, Señor, tráelo a tu iglesia para que se arrepienta, pecador, filisteo, incircunciso, hijo del diablo. No. Entonces, Señor, esa persona necesita tanto de ti como yo necesito de ti. Porque si hoy soy salvo, si hoy voy a la iglesia, si hoy mi vida ha sido transformada, ha sido por tu gracia. No porque yo sea buena persona, es tu gracia en mí. Es tu amor en mí. Tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta, tú eres el que me ayuda a salir adelante en mis adversidades. Es tu gracia. Amén. Ok, termino con esto. Volvamos a el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, ahí donde estábamos. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿En qué Dios es glorificado? En que llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto del que está hablando Jesús? Que todas tus oraciones tengan respuesta. ¿En qué se glorifica Dios? En darte respuesta a tus peticiones. A veces pensamos, es que yo tengo que dar mucho fruto. ¿Cuál fruto? Hacer muchas obras. No, Jesús está hablando de tu oración. Jesús está hablando de que ores, de que busques a Dios, que tomes tiempo para orar. A veces menospreciamos la oración y creemos que no es relevante o que no es importante la oración porque no hemos visto respuestas. Es que, pastor, ya llevo años orando por eso y nomás no pasa, nomás no sucede. Ya le dije a Dios que me quite esto, que salió diferente, que ahora sí me consagre, que mi familia, que mis hijos, que mi dinero, y empiezas a orar por muchas cosas y no ves respuesta, y entonces nos desanimamos y dejamos de orar. La oración es importante para nosotros, porque cuando tú permaneces en Dios, permaneces en sus mandamientos, permaneces en su palabra y entiendes que ha sido Él el que te ha salvado, que es por su gracia, dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Por más que te esfuerces en hacer algo lejos lejos de Dios, por más que te esfuerces, podrás alcanzar un nivel de éxito, pero no el éxito total. Será muy difícil. Hay mucha gente que llega al éxito y rápido cae de ahí. Sin embargo, cuando el Señor Jesús nos lleva al éxito, si tú vas tomado de la mano del Señor, cuando llegas ahí, permaneces en Él, ahí permaneces en el éxito. Necesitamos esos resultados. Ahora, el éxito no es cuánto tienes, cuánto disfrutas. Yo podría medir el éxito de la iglesia en cuántos somos en la iglesia. Entonces, si medimos cuántos somos, no, pues mucho éxito. Pues no. Pero el éxito yo lo mido en una persona que me dice, pastor, ya entendí esto. Pastor, mi vida está cambiando en esto. Ya encontré sentido a este lado. Dios está haciendo esta obra en mí. Vi este milagro en mi vida. Dios respondió a mi oración. Me levantó de donde yo estaba tirado. Para mí eso es éxito. Ver una persona que se salva, ver una persona que se transforma, ver una persona que recibe el mensaje. Cuando yo comparto los mensajes en internet y veo que alguien dice, pastor, amén, gracias, esta palabra me bendijo. Para mí eso es éxito. Y que alguien reciba un mensaje, que alguien, hoy recibí un saludo de mi hermano Jorge
de Argentina. Ellos los conocí hace muchos años y lo conocí en un chat en internet. Cuando había chat, antes de que hubiera WhatsApp y antes de que existieran otros tipos de comunicación, había salas de chat. Entonces yo de repente entraba a esas salas de chat cristianas, que decía, sala cristiana, oramos por las necesidades. Y yo entraba a esas salas para orar por necesidades. Y de repente yo testificaba, daba un texto, daba un mensaje, una consejería ahí en la sala del chat. Y había hermanos que me escribían en privado y decían, hermano, ¿puedo orar por mí, hermano? Y ellos fueron un caso así. Jorge y Patri, Patricia se llama, pero ella dice, en lugar de decir Pati, como dicen los de aquí en México, ella dice Patri. Y Jorge y Patri estaban en esa sala y se contactaron conmigo. Y me empezaron a platicar su situación, la situación por la que él estaba pasando, una situación de salud física y espiritual y todo lo que le estaba aconteciendo. Así es que empezamos a platicar. Empecé a darles palabra, les ministré y de repente recibí una palabra profética del Señor para ellos. Se las compartí, oré por la sanidad de él y todo mejoró en sus vidas. Y él se restauró. Y entonces empezamos a hacer una amistad y empezamos a mantener contacto y pásame tu correo y pásame ahora tu número telefónico. Ese día en la noche hablé con ellos por teléfono. Y no me acuerdo que era las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Después de estar platicando mucho rato, hablé con ellos por teléfono, hice una oración, les bendije, declaré la sanidad del Señor sobre sus vidas y la obra de Dios en sus vidas. Y hoy han pasado, si no me equivoco, llevamos como 16 años ya de amistad a través del internet, solo por internet. Y siempre nos comunicamos, hablamos por teléfono, hacemos videollamadas, conozco a sus hijos, él conoce a los míos, conoce a mi familia, y hemos tenido una amistad por todos estos años. Y hoy me escribió en la mañana. Hoy me escribió y él me recordó y me dijo, recuerdo aquellos días cuando nos poníamos a platicar por largo tiempo. Recuerdo lo que has hecho por nosotros y recuerdo cómo nos has bendecido. Eso me lo mandó él en un mensaje hoy en la mañana. Y entonces yo decía para mí, eso es éxito. Para mí eso es éxito, ver la vida de una persona hasta Argentina. Ellos están en Buenos Aires, Argentina. Una persona hasta Buenos Aires, Argentina, que recibió consolación, restauración, sanidad, fortaleza por parte del Señor, por medio de nosotros. Para mí eso es éxito. Y alguien puede decir, ay, pero es uno. Pues uno. Porque la vida de uno vale la vida de miles. No es lo que hizo Jesús, derramar su sangre por miles, pero considerarnos a cada uno como importante. Entonces sí es necesario que nuestras vidas empiecen a tener un cambio, pero no para esperar un éxito superficial o lo que te dice la gente que eso es éxito. El éxito que Dios te va a dar es el éxito que tú esperas ver cada día. ¿Sí está conmigo? ¿No es lo que dijo Jesús? Perdón, no, específicamente no lo dijo así Jesús. Él dijo, lo que pidieras al Padre os lo daré. Pero en Jeremías 29:11 dice todo, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de bendición y no de maldición. Para que ustedes alcancen el futuro que ustedes esperan. Así es que Dios quiere darte lo que tú esperas. Y tenemos que entender que ha sido por gracia. ¿Ha sido por qué? Gracias. Por gracia. Y ahí donde empezamos, en 2 Corintios, capítulo 12. No, primero vamos a 1 Corintios. Ya, con esto termino, ya. Me callo. 1 Corintios, capítulo 15. Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Dice 1 Corintios 15. Porque yo soy, es Pablo hablando, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, estoy en 1 Corintios 15, ahora versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué dijo Pablo?
¿Qué es lo que le llevó a ser el apóstol que era? La gracia. ¿Qué es lo que te lleva a ser la persona que quieres ser? La gracia. Ok, ya termino. Cierre su Biblia, guarde su Biblia. Póngame atención a esto que le voy a contar. Había un hombre, un cristiano, que iba caminando por la calle, venía de un maratón, acababa de correr un maratón de algo así como 10 kilómetros o 14 kilómetros, no estoy claro. Pero había corrido un maratón y todavía traía el short, los tenis y la playera y el número de la carrera. Y entonces iba caminando, iba de regreso a su casa, el maratón había sido en la ciudad, y iba de regreso a su casa, iba caminando para destensar los músculos, y se encuentra a un compañero del trabajo. Y este compañero del trabajo le dice: ¿qué ole, qué andas haciendo? Es que vengo de un maratón. Ay, no me digas que corriste un maratón. Dice: sí, claro, corrí un maratón. ¿Y qué? ¿Eres de los buenos o de los malos? ¿De los buenos corredores o de los malos corredores? Y el hermano le dice: no, pues soy de los buenos corredores. Ah, le dice el otro, su compañero de trabajo, le dice: ay, no te creo. Pues ¿en qué lugar has llegado? Dice: pues he llegado en tercero, he llegado en cuarto, he llegado al lugar 140, he llegado al lugar al 1400 y a veces hasta en el 2700 del lugar. Dice: todo depende de cuántos se inscriban en la carrera. Y se empieza a reír el otro y dice: ¿cómo crees? Si tú eres de los buenos y has llegado en el lugar 2700, ¿cómo serán los malos? Y el hermano le dice: pues los malos son los que nunca se inscriben. Esos son los malos. A mí me hizo pensar esto, que muchas de las cosas que no han pasado en tu vida es porque no te inscribes. No porque Dios no esté contigo. ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Inscríbete. ¿Quieres tener un mejor nivel de estudios? Inscríbete en la escuela, estudia. Termina la prepa, termina la universidad, lo que quieras estudiar. ¿Quieres ser un gran pintor? Empieza a pintar. Agarra un lápiz y empieza a dibujar. ¿Quieres ser, ¿cómo se llaman los que hacen vestidos? Modista. ¿Quieres ser diseñador de modas? Empieza a diseñar. Pastor, pero no tengo ni máquina de coser. Pues empieza a diseñarlo. Empieza a hacer los dibujos. ¿Quieres escribir canciones pero no sabes tocar un instrumento? Empieza a aprender a tocar un instrumento. Empieza a escribir las letras de las canciones. ¿Quieres predicar y pasar al frente y predicar? Pastor, yo quisiera estar predicando ahí como usted. Pues empieza a escribir los mensajes. Empieza a prepararte, empieza a orar, pedirle dirección al Señor. ¿Quieres ser un buen consejero cristiano? Empieza a orar, pedirle: Señor, ¿a quién debo aconsejar? Y entonces párate un día en la mañana frente al espejo y empieza a aconsejarte a ti. ¡Ah, despierta! ¡Levántate! ¿Sí me explico? Las cosas buenas que estás esperando que pasen en tu vida no van a pasar por arte de magia. Tienes que inscribirte en la carrera. A lo mejor al principio eres el último en llegar. Pero es mejor que llegues a que nunca te inscribas. ¿Sí me explico? Ahora, ¿de qué dependemos? De su gracia. Solo de eso. Pastor, pero es que no tengo dinero. ¿Y? Pastor, pero es que no tengo esto. ¿Y? Las canciones que yo estoy escribiendo ahora, o más bien que estoy compartiendo ahora con ustedes, esas canciones yo las empecé a escribir hace 15, 20 años atrás. Y no les estoy mintiendo, ahí están los poemas. Antes no había redes sociales. Y entonces tengo mis libretas viejitas ahí, todas de hojas amarillas, ya todas arrugadas, pero las guardé. Y ahí las tengo, y de ahí estoy sacando mis poemas. De ahí estoy sacando mis escritos de antes, mis reflexiones de antes, mis mensajes de antes. Hay cosas que les he enseñado ahí que tienen más de 15 años de viejo, que escribí hace muchos años. Tienes que empezar por inscribirte, por anotarte en la lista y dejar que sea la gracia de Dios la que te permita llegar hasta donde tienes que llegar. No hay prisa por llegar, no es la urgencia de llegar en primer lugar. Pastor, pero yo quiero ser el primero que vean llegar. Pues en algún momento tendrías que empezar. Y la gracia es la que nos permite. Pablo dice: es por su gracia. Es su gracia. ¿Quieres tener un mejor empleo, un mejor salario? Empieza por anotarte. Empieza por buscar, por prepararte, por alistarte para donde quieres estar. ¿Quieres tener un negocio exitoso? Bueno, empieza por abrir el negocio. ¿Sí está conmigo? Y es su gracia.
su gracia. No temas de tus debilidades. No estés pensando, es que no voy a poder, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo fuerza, no tengo inteligencia, pues no tienes nada. ¿Y la gracia? ¿No es lo que dijo Pablo? Lo único que tengo son debilidades. Y si de algo puedo presumir, es que sé reconocer mis debilidades. Pero también le permito a Dios que obre en mis debilidades. Y si no tienes nada para empezar, y si no tienes nada para emprender, y si no tienes nada para avanzar, entonces confía en su gracia. Confía que esas carencias se volverán fortalezas. Porque cuando tú eres débil, el Señor te hace fuerte. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Si puedes cerrar tus ojos solo por un momento, solo para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Esto es todo lo que soy. Aquí están todas mis debilidades, todas mis flaquezas, todos mis errores, todas mis equivocaciones, todo lo que hago mal. Aquí está todo. No puedo ocultarlo delante de ti. Pero Señor, no lo pongo delante de ti como algo que pueda presumir, sino más bien porque son mis carencias, porque son mis debilidades, porque son mis flaquezas, Señor, lo que me ha impedido salir adelante. Pero cuando tu gracia, Señor, cuando tu gracia viene sobre mí, entonces yo soy fuerte. Cuando tu gracia, Señor, obra en mí, entonces es que yo me levanto. No han sido mis capacidades, no han sido mis habilidades. Has sido tú, Señor, y solo tú quien me sostiene. Has sido tú, Señor, quien me ayuda, quien me levanta, quien da fuerzas a mi vida y que permite, Señor, que mi vida se que se vuelva llena de virtudes, que mi vida se fortalezca, que yo ya no sea más débil, sino sea fuerte. Entiendo, Señor, que debo permanecer en tu amor y de manera práctica me llamas a amar al prójimo para permanecer en él. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, haz presente esta palabra en mí, para que no se me olvide que siempre que yo oro a ti, mis respuestas y mis bendiciones son por tu gracia y porque he permanecido en tu palabra, porque he permanecido en tu mandamiento. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu gracia, Señor, sea sobre mí. Que tu gracia obre en mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden ahí sentarse en su lugar. Vamos a orar por nuestras ofrendas y semillas. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.